Bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Hace unos días empecé el curso de recertificación de buenas prácticas clínicas, un documento indispensable para los que trabajamos haciendo ensayos clínicos u otras actividades relacionadas al mundo de la investigación. El tema es de que revisando las tareas requeridas para este certificado, encontré uno sumamente importante relacionado con Latinoamérica. Era el aspecto sobre las mejoras éticas que debería tener esta actividad en nuestra región. Y hay un punto clave que me llamó la atención y que de hecho da origen al tema de este podcast, el relacionado al overhead. El overhead, como todos ustedes lo pueden conocer y son parte del mundo de los ensayos clínicos, se refiere específicamente al pago o al monto que uno hace como investigador de un centro de investigación, de una institución, relacionado con ese costo invisible que no podemos determinar cuándo podemos realizar un ensayo clínico en ese local, relacionado sobre todo al derecho de uso de la institución, al pago de la luz, el internet, la telefonía si fuera el caso, y que muchas veces es un punto clave de discusión entre la institución, el centro de investigación o el investigador clínico y el patrocinador del estudio clínico. Entonces, en el episodio número 2 de esta temporada, el día de hoy hablaremos sobre lo que significa el overhead, sobre lo que significa estos costos y cómo se maneja en Latinoamérica y cómo nosotros podemos usarlo estratégicamente para fortalecer la investigación clínica en nuestra región. Los invito a participar en este nuevo episodio de nuestro podcast. Bueno, si alguna vez te has preguntado por qué algunas instituciones logran ejecutar ensayos clínicos de alta calidad de manera consistente y otros centros, otras instituciones no lo hacen, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para lograr esa respuesta. Muchos factores están relacionados con el desarrollo de un ensayo clínico, tanto del patrocinador, de la organización de investigación por contrato o del centro de investigación. En este aspecto, el overhead es clave para entender las razones por las cuales puede haber continuidad en una institución para no solamente hacer ensayos clínicos, sino también crecer en ese aspecto. En investigación clínica, entonces, hablando ya sobre el overhead, los costos directos y los costos indirectos, estamos hablando que este término, el overhead, refleja un porcentaje de los costos indirectos que una institución que contiene un centro de investigación y que hace ensayos clínicos le añade al presupuesto de ese proyecto. El objetivo de este overhead o este pago adicional es cubrir los gastos necesarios para que el proyecto funcione, algo que probablemente muchos de los que trabajamos en este mundo no podemos percibir directamente. Pero a ver, que en la discusión del protocolo definitivamente deberían estar incluidos. Ahora bien, diferenciemos lo que significan los costos directos de un proyecto y los costos indirectos del mismo proyecto. Cuando hablamos del primero, estamos hablando aquellos que se identifican claramente con el estudio. Ejemplo, honorarios del investigador clínico, honorarios de la coordinadora de estudio, honorarios que se le paga al farmacéutico que maneja el medicamento del estudio, el pago de los exámenes de laboratorio que se va a tomar para el desarrollo del proyecto a todos los pacientes durante todo el proceso. Además, algunos procedimientos específicos que se puedan realizar, una espirometría, una broncoscopía, una biopsia de piel, podría estar incluido en ese aspecto. Y además, las compensaciones que por transporte, movilidad, alimentación se le da al paciente y a los que acompañan al paciente para una visita en un centro de investigación. A ver, pero estos costos también incluyen los medicamentos o la droga del estudio que se le va a entregar a los pacientes, incluido el costo de los medicamentos llamados placebo. ¿A qué llamamos nosotros entonces costos indirectos? Incluye todo lo que permite que el ensayo se ejecute. Electricidad, agua, internet, servicios administrativos, mantenimiento de la infraestructura, funcionamiento de los comités de ética
y además los sistemas electrónicos de soporte, tal vez las computadoras, ¿no? Hablando de tecnología, podría ser incluido en este aspecto. La diferencia es sencilla, pero también es clave. Lo directo aplica específicamente al estudio, mientras que lo indirecto apoya la operación del centro, pero no depende de un estudio en particular. Yo puedo tener un centro de investigación con varios estudios clínicos, cada uno va a tener un costo directo, pero cada uno además va a tener que aportar ese costo adicional del overhead para que el centro de investigación en general tenga esa parte operativa colaborando estrictamente con el desarrollo de los proyectos. Por eso vemos centros de investigación organizados, centralizados, que van a funcionar adecuadamente con esta cantidad, el overhead. Pero a ver, en Latinoamérica el overhead es un punto de discusión. Puede parecer sencillo, puede ser solamente una discusión entre el centro de investigación, la institución y el patrocinador, pero no es tan claro el tema. ¿Por qué? Porque hay variabilidad, como todo lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Puede variar entre el 10 al 25% del presupuesto, dependiendo del país, de la institución y de la capacidad negociadora del sponsor. Muchas veces carece estandarización, es decir, yo no puedo asumir que en un país como Costa Rica el overhead va a ser siempre 20% o en Brasil va a ser siempre 25%. Puede haber variabilidad en una misma región, en una misma localidad, en un mismo país, lo que genera, por supuesto, disparidad entre centros e incluso dentro de una misma ciudad. Puede uno pensar que este overhead para un centro de investigación lo hace porque tiene mayor calidad de data. Podría ser eso una característica o una mejor infraestructura. A ver, este overhead también depende de varias cosas, ¿no? Del investigador clínico, porque también hay un tema interesante, ¿no? ¿Quién maneja el overhead? ¿El investigador, que tiene que ser transparente? Porque, ojo, un mal manejo del overhead que debe ir a la institución manejado por el investigador puede afectar seriamente la sostenibilidad de esta actividad. En algunos hospitales privados de la región, estoy hablando de toda Latinoamérica en general, el overhead se utiliza para cubrir costos operativos generales, pero no siempre para fortalecer la actividad llamada investigación clínica. Sabemos el porcentaje de ensayos clínicos a nivel global que tiene nuestra región, pero nos hemos puesto a pensar qué tanto porcentaje de ese overhead, el que no viene directamente de la inversión del costo directo de la industria, es decir, el costo indirecto que recibimos, lo invertimos para crecer y competir en el mercado internacional de ensayos clínicos. Eso es fundamental. Porque, a ver, el overhead, más allá de la cifra y del número incluido en un contrato o en un proyecto, es además importante estratégicamente. ¿Por qué? Porque, a ver, permite a las instituciones, estoy hablando de un hospital público o privado de la región, los públicos, por supuesto, con las limitaciones que todos conocemos, a ver, de mantener una infraestructura operativa. Además, tenemos que tener en cuenta que hay que invertir en la formación del personal que interviene en investigación clínica. Nosotros sabemos que las personas que intervienen en esta actividad deben ser entrenadas adecuadamente en aspectos regulatorios, aspectos éticos y aspectos operativos del proyecto en sí. Porque además sabemos nosotros el marco ético y regulatorio que esta actividad demanda. Si yo no tengo personal entrenado en este aspecto, una inversión así probablemente no va a tener ese retorno que yo estoy buscando, no en un proyecto, doctores. Estoy hablando de la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, yo invierto, reinvierto, mejoro la infraestructura, mejoro las capacidades operativas del centro y, por supuesto, tengo mayor probabilidad de tener mayores ensayos clínicos. Entonces, un overhead bien gestionado convierte a esa institución en un centro de investigación confiable y competitivo. Es decir, yo reinvierto, veo un centro que ha reinvertido infraestructura y equipo, estoy teniendo en cuenta que está tomando, digamos, en serio la actividad y que está reinvirtiendo para poder seguir creciendo en este aspecto. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del overhead en esta región? Porque entendamos, claro, ¿no? Con el número de ensayos clínicos podríamos haber reinvertido, como muchos centros lo hacen, pero podríamos hacerlo mejor. ¿Qué fortalezas tenemos, no? A ver, con un overhead yo puedo cubrir los costos invisibles de un proyecto, puedo sostener la infraestructura y generar fondos para investigación. El problema muchas veces resulta
de que el fondo que recibe la institución se pierde en la maraña de los fondos operativos para todo tipo que tiene una institución. Entonces, es necesario tener oportunidades en estandarizar este tema, reinvertir en esa formación en la tecnología y calidad. Imagínense el overhead en un fondo propio, único y diferenciado. Rendiría mejor. ¿Qué debilidades tenemos? Entonces, basado en este tema, si no hay transparencia, la reinversión es limitada. Lo utilizan el dinero para otra cosa. La negociación suele ser fragmentada y depende íntegramente del investigador. Y muchas veces, ustedes saben este tema, no necesariamente termina reeditando a la institución. ¿Qué amenazas tenemos? Pérdida de competitividad frente a otros países y regiones, resistencia de los patrocinadores. Bueno, yo trabajo con un centro de investigación, estoy hablando hipotéticamente, y que veo que siempre tiene la misma infraestructura y no mejora en su calidad, probablemente no vuelva más a ese centro. Entonces, el overhead, para que se entienda, es un recurso estratégico que si se gestionara correctamente puede ser un motor para crecer en investigación si yo lo planifico adecuadamente. Sabemos además, teniendo este tema muy claro, que la realidad de los ensayos clínicos en Latinoamérica en número es diferente. El potencial de crecimiento también lo es. Sabemos que Chile es líder en este momento en densidad de ensayos clínicos por millón de habitantes comparado con Brasil, que es un país mucho más grande. Pero ¿cómo se maneja el overhead en estos países? Brasil y México, por ejemplo, formalizan entre 15 y 30% porque tienen procesos más estructurados para este tema. Argentina y Chile manejan tal vez un overhead un poco menos, 10 a 15%, para competir en costos. Eso es importante, ¿no? Los costos, ustedes saben que es un factor clave, no es el más importante, pero es uno de los factores claves para decidir por un país o una región. Colombia y Perú, 10 a 20%, con una variabilidad según el centro de investigación. Y Centroamérica y el Caribe generalmente son bajos, y esto es importante porque algunas veces nos hemos encontrado con que no hay overhead, y esto limita necesariamente los ensayos clínicos, el crecimiento de los ensayos clínicos. Hay que tener en cuenta que nosotros hacemos ensayos clínicos en instituciones y como tal esa institución debe ser fortalecida y una parte necesaria de su fortalecimiento es el overhead. Esta heterogeneidad entonces refleja una madurez que necesita ser mejorada en el ecosistema, tanto en las negociaciones individuales como en la realidad del patrocinador del ensayo clínico, que debe entender la oportunidad que tiene en esta región para invertir y seguir creciendo. ¿Cómo entonces nosotros en nuestro lado, en la región de Latinoamérica, podemos implementar estrategias de mejora en este aspecto? A ver, les voy a dejar algunas ideas para que ustedes puedan reflexionar con sus equipos y implementar algunas medidas tal vez para mejorar y optimizar este punto. La estandarización. Definir porcentajes claros y alineados a estándares internacionales. Políticas de reinversión. Destinar obligatoriamente el overhead a fortalecer capacidad de investigación. Y acá, si yo invierto en una institución pública de un país que no tiene prioridades de investigación con presupuestos escasos, probablemente no va a haber un fondo específico para investigación y este fondo va a ser perdido en toda la maraña de los presupuestos y los fondos que se utilizan para la capacidad operativa de la parte asistencial del hospital y no necesariamente para investigación. En este aspecto, otro punto importante es la transferencia, ¿no? ¿Qué se hace con los fondos? Porque además, si yo soy un buen hospital docente, si soy un buen hospital que da atención de calidad, también puedo mejorar mi capacidad de investigación, que hace más poderosa la institución. Pero esto no podría ser realizado si no reinvierto en capacitación. Personal médico, los coordinadores de estudio, los farmacéuticos que reciban un buen entrenamiento, no solamente en realizar el estudio clínico, sino también en cómo puedo manejar un proyecto desde el punto de vista de management, por ejemplo. Entonces, ese costo invisible puede pasar a ser un motor de crecimiento y competitividad. Una sugerencia. ¿Cómo construyo entonces ese modelo? Imagínense que estamos en una institución de investigación pública o privada. Entonces, la institución, tratando de construir un modelo, podría manejar directamente el overhead, no el investigador.
pero por supuesto, como habíamos hablado, con un fondo propio para desarrollar la investigación. A ver, de tal manera que con ese fondo ya delimitado, ingreso propio de investigación, yo podría distribuir estratégicamente los fondos para costos generales, reinversión en ese centro de investigación, capacitación para los equipos de investigación y mejora tecnológica del centro, o equipamiento nuevo si fuera el caso. Además, yo creo que es importante unir la investigación académica y la investigación patrocinada por la industria, ¿no? Un sistema de fondos concursables que me permitan hacer proyectos que puedan hacer crecer ambas actividades, que son importantes porque permiten crecer este ambiente de investigación. Y esto además debe ser reflejado en una transparencia del manejo con la publicación mensual de qué se hizo y en qué se invirtió. Y eso va a transformar la imagen del centro. No es un centro de investigación teniendo 10 centros independientes en un hospital, sino un solo centro que haya crecido en infraestructura, en operatividad, en capacitación de personal que me permita hablar de esta actividad como un verdadero motor de crecimiento. Para terminar el episodio de hoy, en resumen, el overhead no es un simple porcentaje agregado al presupuesto y muchas veces nos ha llevado a largas discusiones sobre qué porcentaje se debe entregar, sino debe ser visto como un instrumento estratégico clave. El investigador debe entender que ese overhead va a potenciar esa infraestructura pública de investigación, dejando de compartir la infraestructura asistencial que muchas veces se hace en la región. Entonces, pero para esto, ojo, la dirección institucional debería estar involucrada. Esa correcta gestión institucional, esa transparencia en el manejo, esa transparencia en la reinversión de investigación puede marcar la diferencia de centros que crecen, como hemos visto a través de estos años, y centros que dependen solamente del patrocinador, que tiene un espacio pequeño y ese mismo espacio se mantiene a través de los años. Ese es un punto clave que debemos aprender a manejar los que hacemos investigación clínica en Latinoamérica. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast Investigación Clínica Global. Los invito a que compartan este episodio con sus colegas y con las personas que están interesadas en el mundo de la investigación clínica y los invito a que continúen siguiéndonos en todas nuestras redes, Spotify, YouTube, Apple Podcasts y TikTok, para enterarse en el día a día sobre noticias en el mundo de la investigación clínica y la medicina. Los espero pronto nuevamente.